Como tal, pues ya con esta clase le pondríamos fin a los temas de la farmacología general, ¿ok? Ya después hay que revisar lo que es la farmacología terapéutica. Entonces, es importante que nosotros conozcamos algo que se llaman interacciones medicamentosas, ¿ok? Las interacciones medicamentosas vamos a tener que van a ser de diferentes tipos, tanto alimenticias como alimenticias entre fármacos que nos pueden modificar pues los procesos básicos como. Sé que mi conexión es inestable, déjenme cambio. Ya saben, siempre mi internet fallando. Es importante entonces que revisemos estas interacciones medicamentosas. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a ayudar muchísimo también en la práctica para saber qué fármacos se pueden administrar con qué fármacos, qué otros fármacos no se pueden administrar con esos fármacos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pueden ser que repercutan en su mecanismo de acción o que también repercutan en su farmacocinética, ¿ok? Y obviamente pueden disminuir su absorción, pueden provocar muchas cosas que no van a lograr que tengamos un efecto terapéutico pues adecuado, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se definen las interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas vamos a definirlas como son alteraciones de los efectos de un fármaco. Esto se debe porque hay la utilización reciente o simultánea de fármacos. A esta interacción fármaco-fármaco se le conoce como interacciones fármaco-fármaco, ¿ok? O a la ingesta de alimentos con fármacos y se le conoce interacción nutriente-fármaco. ¿Por qué son importantes? Porque les decía, pueden interaccionar y pueden modificarnos los procesos farmacodinámicos y los procesos farmacocinéticos. Entonces, en primera instancia, vamos a ver las interacciones farmacodinámicas, ¿ok? Entonces, vamos a tener en primer lugar, vamos a empezar con la sumación. Entonces, la sumación voy a empezar con este orden para que lo puedan entender un poquito más y ahorita nos regresamos al otro que vamos a hablar. La sumación, doctores, es importante. ¿Por qué? Porque muchísimos de los fármacos que nosotros vamos a utilizar nos van a dar este efecto pues de sumación, ¿ok? Entonces, la sumación es una interacción medicamentosa que se produce cuando, o sea, nosotros administramos dos fármacos que van a producir la misma respuesta, aunque el mecanismo de acción sea muy diferente. Entonces, obviamente, como van a producir un mismo efecto, la suma de su efecto es la suma de esos efectos por separado. ¿Cómo quiere decir esto? O sea, si yo tengo dos fármacos que tienen mecanismos de acciones totalmente diferentes, pero el objetivo es el mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a poner el paracetamol. El paracetamol es un analgésico y dijimos que por excelencia era un antipirético, ustedes lo recuerdan. Como tal, hay muchas discrepancias entre si el paracetamol pertenece a los AINES o no pertenece a los AINES. Muchos autores dicen que los fármacos, bueno, que el paracetamol sí pertenece a los AINES, pero como tal, hay otros autores que dicen que no pertenece a los AINES, que tienen un mecanismo de acción muy diferente. Entonces, la gran mayoría de teorías postulan a que el paracetamol pues no es parte de los AINES, porque no tiene el mismo mecanismo de acción, aunque les digo, otros autores dicen que sí, pertenece a los AINES porque
hablábamos que la COX tiene dos isoformas, ¿no? Entonces se habla que hay una tercera isoforma que está principalmente a nivel del sistema nervioso central. Eso ya está demostrado en estudios con animales, pero, y dicen los que apoyan que el paracetamol es un AINE que van hacia que actúa a nivel de lo que es la isoforma 3 y que no tiene tanta selectividad a COX-1 a COX-2, sino que lo hace a través de la COX-3. Y hay otros autores o otros libros que no especifican o todavía no tienen bien planteado cuál es el mecanismo de acción del paracetamol. Pero vamos a hablar del paracetamol así. Vamos a tener que el paracetamol lo vamos a utilizar como analgésico y que obviamente va a funcionar la analgesia a través de diferentes mecanismos de acción. Aquí vamos a utilizar, aquí quédense con que unos autores dicen que inhibe la COX-3 y otros autores dicen que no está bien establecido el mecanismo de acción. Entonces quédense con eso, que el paracetamol tiene un mecanismo de acción distinto, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando les hable de los AINES y pues ahí hablo del paracetamol. Entonces, en las farmacéuticas, chicos, venden un preparado que es paracetamol con tramadol. El paracetamol con el tramadol es un fármaco que se da para la analgesia de dolores como muy graves, por ejemplo, pacientes con lumbalgia, ¿ok? Con problemas neuropáticos muy fuertes que un simple AINE no puede tratar. Entonces, tomando el ejemplo del paracetamol con el tramadol, es un ejemplo de la sumación. ¿Por qué? Porque el tramadol dijimos que pertenecía al grupo de los opiáceos, ¿ok? Entonces, lo que hace es que obviamente se unan los receptores, el tramadol, ¿cuál es la vía de acción o la vía de acción de los opiáceos? Es que obviamente se unen a los receptores que son específicos para los opioides y que obviamente desencadena un cierre de los canales de sodio y obviamente al tener un cierre de los canales de sodio se impide la conducción nerviosa que son los encargados de obviamente mediar el dolor, ¿no? Entre otros más. Entonces, si nos damos cuenta, tanto paracetamol como tramadol están indicados para la analgesia. Obviamente uno es un analgésico más débil y es el paracetamol y el tramadol es un analgésico más fuerte. Entonces ambos, al tener mecanismos de acciones tan diferentes, pero el mismo objetivo terapéutico, crean un efecto de sumación que en este caso pues es la analgesia. ¿Ok? No sé si queda o no queda. Sí. Ok. Y por ejemplo, tenemos el efecto aditivo. El efecto aditivo es cuando se presenta, cuando yo administro dos fármacos que tienen el mismo efecto y el mismo mecanismo de acción. Pero este efecto aditivo, doctoras, puede ser perjudicial. ¿Por qué? Puede ser perjudicial o puede ser benéfico, dependiendo, pero por ejemplo, si ustedes son mm, eh, cautelosas y ustedes revisan los fármacos que tienen en su casa, nunca van a encontrar una preparación que diga naproxeno con diclofenaco o ketorolaco con diclofenaco. ¿Ok? Lo que les decía, lo que vamos a encontrar es paracetamol con naproxeno, pero eso también es un principio que explica que el paracetamol no tiene el mismo, ¿cómo se llama? O el mismo mecanismo de acción que los AINES como tal. Entonces, el efecto aditivo puede ser tanto benéfico como perjudicial. Específicamente, esto se los comento, ¿por qué? Porque los efectos aditivos pueden llegar inclusive a ser malos. O sea, si tú en la práctica dices, o sea, tengo un paciente con dolor y yo sé que el diclofenaco y el naproxeno, los dos activan la vía o inactivan más bien a la vía de las ciclooxigenasas, pues yo voy a darle los dos. O sea, le voy a dar dos fármacos y seguramente el paciente va a tener un efecto benéfico, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo son efectos aditivos. Entonces, si yo realmente quiero
yo quiero generar un efecto terapéutico más efectivo, me convendría hacer efecto de sumación, o sea, otro fármaco que tenga el mismo objetivo, pero por diferentes vías. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir mezclar dos AINES juntos, ¿ok? El paracetamol con el naproxeno y el paracetamol con ibuprofeno, ¿es posible? Sí, porque les digo, hay autores que dicen que el paracetamol tiene un mecanismo de acción muy diferente a los AINES. Pero un ejemplo de efecto aditivo que puede ser contradictorio es utilizar los AINES al mismo tiempo. A lo mejor tú dices, realmente le voy a crear un efecto benéfico al paciente porque le voy a dar dos AINES, entonces voy a inhibir la vía de la COX. No, realmente lo que estás haciendo es un efecto aditivo, pero perjudicial. ¿Por qué? Porque si tú administras dos AINES al mismo tiempo, el paciente tiene inclusive riesgo aumentado de sufrir hemorragia de tubo digestivo, por lo que ya veíamos. Y específicamente si das AINES que son selectivos por la COX-1. Entonces, el efecto aditivo puede ser tanto bueno, pero también puede ser malo. Entonces, un efecto, y ustedes tienen que evaluar los efectos, ¿no? Los efectos aditivos, realmente si son buenos o son malos, como en el caso de mezclar dos AINES para la analgesia, pues realmente no lo haría un doctor que realmente sepa esto, ¿no? Si tú quieres aumentar un efecto terapéutico, lo haces implementando otro fármaco que tenga un mecanismo de acción diferente que nos dé sumación y mejore el estado clínico del paciente. No sé si esto queda o lo revolví un poquito. Pero una pregunta, o sea, o sea, ¿se refiere a que literalmente, o sea, dos medicamentos distintos? ¿O se refiere a uno solo que es como compuesto? O sea, bueno, no sé si decirlo como compuesto, pero, o sea, que trae como dos Los dos principios juntos. activos, pues. Ajá, sí, se puede referir a compuestos por separados o compuestos juntos. Por ejemplo, lo que te decía, en la farmacia nunca te vas a encontrar una combinación de naproxeno paracetamol. Digo, perdón, te vas a encontrar naproxeno con paracetamol, ¿ok? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de sumación. Pero un efecto aditivo nunca vas a encontrar paracetamol con diclofenaco juntos, ¿ok? Porque se sabe que ahí, o sea, estás haciendo un efecto aditivo que en este caso podría ser contraproducente, porque, o sea, el hecho que estés dando dos fármacos no quiere decir que vas a estar inhibiendo más potentemente la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, el efecto aditivo o el efecto de sumación o el sinergismo se puede dar tanto si administras fármacos por separado o si administras los fármacos compuestos, o sea que en una pastilla vengan uno o más principios activos. No sé si queda. Ok, pero bueno, entonces otra de la diferencia, o sea, la diferencia entre la sumación y el efecto aditivo sería que entonces uno es, o sea, los dos fármacos usan el mismo mecanismo de acción y el otro usan el distinto, pero hacen el mismo efecto. Hablando de la ¿Sí? sumación, sí. En la sumación es la misma respuesta, pero el mecanismo de acción es diferente. Paracetamol, lo que les decía, como tal, unos dicen que inhibe COX y otros dicen que tiene otro mecanismo, un mecanismo de acción inespecífico, ¿ok? Y el tramador, les dije, se une a los receptores opioides, lo que permite el cierre de los canales de sodio y por lo tanto no hay despolarización de los nervios y por lo tanto no hay conducción nerviosa. Y ambos son analgésicos, o sea, vías de acción diferente, pero mismo efecto. Y por ejemplo, los efectos aditivos son el mismo efecto, por lo tanto, mismo mecanismo de acción. Y les decía, el efecto aditivo puede ser perjudicial. Por ejemplo, si yo a un paciente le doy ketorolaco, ya estoy inhibiendo la COX-2, ¿ok? De por sí el ketorolaco se sabe que es un AINE gastrolesivo y no sé, aparte le doy otro aspirina, que es también gastrolesivo, porque inhibe COX-1, aunque yo les estoy dando yo lo que quiero hacer es analgesia, les estoy dando dos fármacos que actúan sobre la misma vía y y tienen el mismo objetivo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es un efecto aditivo, pero les dije, puede ser un efecto aditivo favorable, un efecto aditivo contrario. En este caso, al ser al tener estas características de ser gastrolesivo los dos, más que hacer un efecto benéfico, yo estoy, ¿cómo se llama?
produciendo un efecto perjudicial. Le estoy aumentando el riesgo al que el paciente sufra sangrado de tubo digestivo, ¿ok? Y esto del efecto aditivo es como lo que les decía. En la clínica hay doctores que dicen, tomar paracetamol, perdón, no ni paracetamol, no, tomar naproxeno tanto y diclofenaco tanto, o sea, juntan 2 o 3 AINES. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es potenciar el efecto analgésico, ¿ok? Pero realmente, si tú quieres potenciar el efecto analgésico, no lo vas a hacer por fármacos que actúen con el mismo mecanismo de acción. Si tú quieres potenciar cualquier efecto de otro fármaco o potenciar la respuesta terapéutica, te conviene buscar otros fármacos que tengan el mismo objetivo, pero mecanismos de acción muy distintos. Nunca lo vas a lograr mezclando dos fármacos que actúen por la misma vía. No sé si queda claro. Sí, una pregunta. Entonces, por ejemplo, la loratadina con betametasona, ¿ese qué vendría haciendo? Un efecto de sumación. ¿Por qué? Ah, ok. Porque la loratadina es un antihistamínico, es un antagonista de los receptores H2. Creo que ayer no me acuerdo, yo tenía una tabla de los receptores H2. Bueno, voy a buscarla y de todos modos les mando la foto de los receptores de histamina, perdón, H2, qué vía de señalización activa, ¿ok? Porque también son segundos mensajeros, o sea, ligado a proteína G. Pero la loratadina, doctora, es un antagonista de los receptores H1 de histamina, o sea, bloquea la acción de la histamina. Y la histamina a nivel de las alergias produce prurito, produce secreción bronquial, secreción nasal, lagrimeo, estornudos, todo eso, ¿ok? Lo de una típica alergia. Eso lo hace la loratadina. La betametasona es un esteroide, ¿ok? Y al ser un esteroide va a inhibir la formación del ácido araquidónico porque bloquea la función de la fosfolipasa A2. Entonces, lo que está haciendo específicamente la loratadina es suprimir perdón, la loratadina no, la betametasona es suprimir el efecto inmunológico que el cuerpo está teniendo. Entonces, loratadina y betametasona tienen mecanismos de acción muy distintos, pero su objetivo obviamente es reducir la respuesta inmunológica que está dando en este caso en las alergias. No sé si queda. Sí, gracias. ¿Todos vamos bien hasta aquí o nos estamos confundiendo? Entonces dice Evelyn, entonces, ¿cómo potencias el efecto del medicamento? ¿Cómo lo potencias? Pues buscas dos fármacos que actúen por diferente vía. Por ejemplo, si han escuchado hablar del telmisartán por la sumación, sí, ya me quedo, ok. Si han escuchado hablar de antihipertensivos, bueno, dentro de los antihipertensivos tenemos mucha clase. Tenemos los diuréticos, tenemos los ARA2, como los sartán, los inhibidores de la IECA, como el captopril, y los antagonistas de los canales de calcio, como el amlodipino y el nifedipino. Entonces, van a ver que ya lo vamos a ver, pero en los pacientes, obviamente siempre inicias puede ser con una monoterapia. Cambias el estilo de vida, le das una monoterapia y lo estás evaluando. Si tu paciente no tiene mejoría clínica, le vas a ir añadiendo fármacos, 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 hasta que tu paciente tenga 3 fármacos, ya sea un IECA o un ARA, porque IECAs y ARAs no se pueden juntar. Nunca se les ocurra mezclarlo. Lo vamos a ver más adelante. Es como si tú das naproxeno y diclofenaco, o sea, realmente no tiene efecto. O sea, los dos actúan sobre el mismo sitio, y aunque actúan sobre el mismo sitio, pues no van a hacer más o no van a hacer menos, ¿ok? Lo ideal es para potenciarlos o para obtener una respuesta terapéutica más adecuada siempre es encontrar otro fármaco que haga lo mismo pero por diferente vía. Entonces van a ver que YECAs y ARAs no se van a mezclar nunca. O es ARA o es YECA, ¿ok? Y estos dos, pues
trabajan en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero le estás con cualquiera de esos dos y tu paciente no responde, le puedes agregar un diurético, como por ejemplo un tiacídico como ¿cómo se llama? La hidroclorotiazida, ¿ok? Y tu paciente a lo mejor ya está con esos dos fármacos y no logran meterlo en rango. Entonces ahora le agregas el nifedipin, ¿ok? Los cuatro grupos farmacológicos buscan reducir la tensión arterial, pero lo hacen por diferentes mecanismos. Uno inhibe a la yeca, uno obviamente favorece el tirar el sodio, los tiacídicos tiran sodio y al tirar sodio pues disminuye el volumen y los antagonistas de los canales de calcio bloquean la acción de calcio sobre las fibras musculares del músculo liso de las arterias, de los vasos arteriales. Por lo tanto hay vasodilatación, ¿ok? Entonces, para buscar o potenciar un efecto terapéutico, siempre hay que utilizar fármacos que hagan el mismo efecto, pero que tengan mecanismos de acción diferentes. Es como, como ponerle un 4 a la enfermedad, ¿no? O sea, te voy a atacar, pero por diferentes fármacos, por diferentes mecanismos de acción, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo. No sé si queda o no queda. Sí, Sí, pero ¿todo bien? ¿Todas bien? Sí, bueno. Cualquier cosa, y lo que les digo, o sea, el efecto aditivo como tal, no es que, pues, es que no se me ocurre un ejemplo de un efecto aditivo, porque la mayoría de los tratamientos que tenemos, o para las enfermedades, siempre se utilizan fármacos o combinaciones de fármacos que tienen diferentes efectos o a través de diferentes mecanismos de acción. Por lo mismo, porque el utilizar fármacos del mismo mecanismo de acción realmente no funciona, ¿ok? Y lo vamos a ver por qué. Porque solamente hay cierta cantidad de receptores y cierta cantidad de enzimas, si es el caso, para ese fármaco. Entonces, aunque tú le estés metiendo tres AINES, es el ejemplo que estamos hablando, y si ya inhibieron todas las COX que hay, pues ya no vas a poder hacer nada más. O sea, aunque tú le estés metiendo cuatro AINES, tres AINES, dos AINES, las ciclooxigenasas ya se inhibieron todas y el paciente a lo mejor no tuvo una analgesia al 100%. Pues entonces eliges otro fármaco que tenga un mecanismo de acción diferente, pero que te va a llevar a la analgesia. ¿Ok? No sé si queda o no queda. Ahora sí, ¿no? Y tenemos otra cuestión que es el sinergismo o la potenciación. El sinergismo potenciación se va a presentar cuando yo tengo dos fármacos, es cuando el efecto conjunto de dos fármacos es superior a la suma algebraica de los efectos individuales. O sea, quiere decir que si yo sumo, o sea, esos fármacos pueden ser dos fármacos que tengan el mismo. Aquí sí, sumación y sinergismo o potenciación sí van de la mano, ¿ok? Porque tengo dos fármacos que hacen lo mismo, o sea, que hacen la misma función terapéutica, ¿ok? Pero que si yo lo sumo, es mejor sumar a ese que utilizarlo pues como monoterapia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un ejemplo de sinergismo que es lo que les decía, en el tratamiento con el asma, utilizamos albutamol. El salbutamol solo es muy bueno, ¿ok? Y también el bromuro dipatropio. El bromuro dipatropio también solito es muy bueno. Pero si yo los junto, tienen mecanismos de acción muy diferentes, ejemplo de sumación, pero obviamente de manera individual tienen cierta potencia. Pero si yo los junto, el efecto conjunto de estos fármacos va a ser superior a la suma algebraica de sus efectos individuales, o sea, potencia la acción, va a potenciar la acción. Entonces es por eso que el compuesto, tú puedes encontrar bromuro dipatropio o salbutamol solo, pero también puedes encontrar salbutamol con bromuro dipatropio, ¿ok? Que son muy buenos, pero si los juntas, individuales son muy buenos, pero que si los juntas, estás creando una potencia magnífica, porque a ambos
están superando su acción individual porque están trabajando en conjunto. Dos son mejor que uno. No sé si queda esto del sinergismo. Entonces, sumación y sinergismo van muy de la mano. ¿Ok? O sea, son como prácticamente lo mismo, ¿o no? Es que me confundí como la diferencia entre esos dos, sinergismo y Ajá, sumación. son básicamente lo mismo, solamente que en el sinergismo puedes utilizar uno solo, o sea, tienes dos fármacos, pero puedes utilizarlos solos. O sea, salbutamol para el rescate de la crisis asmática. Salbutamol solo lo puedes utilizar, es bueno, ¿ok? Ah, pero en estudios clínicos se ha visto que si lo juntas con bromuro de hitatropio, la respuesta y el tiempo de duración es más rápido. Por lo tanto, el sinergismo o por lo tanto la suma de esos dos fármacos va a aumentar el efecto individual de cada uno. No sé si me explique. O sea, Sí, ¿ya, ya me quedo. ya te quedó? ¿Sí? Sí. O por ejemplo, otro ejemplo, la cafeína. La cafeína, aunque no es un fármaco, puede generar efectos analgésicos en menor medida, ¿ok? Y el paracetamol o la aspirina, pues también tienen un efecto analgésico. Yo no sé cuántos han escuchado hablar de la cafiaspirina. Pues la aspirina es aspirina más café. Lo que está haciendo el café es que está, ándale, sinergismo 1, 1, 3, sumación 1 más 1, 2. Si lo quieren entender así, o sea, está potenciando. Pero sumación y sinergismo tienen interrelación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cafeína está funcionando como sinergista. O sea, va a ser sinergista o potenciador de la acción de la cafiaspirina. O sea, va a potenciar a la cafiaspirina para aumentar el efecto analgésico. ¿Ok? Entonces, puede ser que dentro también del sinergismo uno de los dos fármacos, uno funcione como el agonista y otro funcione como el sinergista, ¿ok? Que va a aumentar la acción del agonista. Por ejemplo, hablando de la cafeína y del ácido acetilsalicílico, el ácido acetilsalicílico va a ser el agonista y la cafeína va a ser el sinergista que va a potenciar la acción del fármaco agonista. No sé si queda claro. Sí, Procesen la información, pues. Bien. Ok, ok o no, ok o no. Y este fármaco que es sinergista puede actuar modificando la farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿ok? O también puede alterar pues obviamente su farmacodinámica. Si potencia su acción, cuestiones así. Obviamente la cafeína pues, está potenciando la actividad del ácido acetilsalicílico, ¿no? Está creando modificaciones farmacodinámicas para producir el efecto. Entonces, estos son los tipos de interacciones farmacológicas, perdón, farmacodinámicas que tenemos. Vean, principalmente hablan del mecanismo de acción, ¿no? De cómo van a trabajar. Y ahora tenemos a las interacciones farmacocinéticas. Las interacciones farmacocinéticas van a ser alteraciones en los procesos ADME, lo que obviamente puede alterar la cantidad de fármaco disponible, puede causar causar un efecto terapéutico, ¿ok? Para causar un efecto terapéutico y modificar la magnitud y la duración de los efectos. Y si ustedes recuerdan cuando vimos metabolismo de fármacos, les dije, hay fármacos que metabolizan a otros fármacos, por ejemplo, a ver, la warfarina es un anticoagulante oral que principalmente lo que hace es inhibir lo que es la producción de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces,
La warfarina tiene un metabolismo, se metaboliza por lo que es el CYP, el CYP, CY CYP, creo que es el CYP2. Suena, suena gracioso, pero es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se metaboliza por el citocromo o pigmento de citocromo CYP2C9. Es el principal CYP que metaboliza la warfarina, ¿ok? Pero se ha visto que si hay fármacos, por ejemplo, como los barbitúricos, la rifampicina, la carbamazepina, que aumentan el metabolismo de CYP2C9. Entonces, si tú estás manejando a tu paciente con alguno de estos fármacos que están aumentando el metabolismo o la acción de este pigmento de citocromo, que es el principal que va a metabolizar a la warfarina, pues obviamente tu warfarina se va a metabolizar más rápido porque tu paciente no se convulsiona y está tomando carbamazepina y al mismo tiempo le estás dando, lo estás anticoagulando con warfarina. Y tú no sabes estas interacciones medicamentosas, entonces vas a decir, para el tratamiento de la warfarina tienes que estar midiendo el INR, que es un parámetro de tiempo de coagulación. Si está muy aumentado por arriba de los parámetros normales, hay indicación para ajustar o suspender warfarina. Entonces dices tú, ay, ¿por qué este paciente tiene el INR tan alterado? ¿O por qué el paciente no entra en un IRN terapéutico? Si el paciente está con adecuadas dosis y cuestiones así. Ah, pero pues no te estás dando cuenta que el paciente está tomando carbamazepina. Entonces la carbamazepina está activando el metabolismo acelerado de la warfarina, porque carbamazepina induce CYP2A9, CYP29C, perdón, CYP29C. Entonces lo está activando y por lo tanto, al ser el principal citocromo que va a metabolizar warfarina, pues luego la warfarina va a llegar y la va a metabolizar. Warfarina va a llegar y la va a metabolizar. Entonces, tu paciente pues no va a tener el efecto anticoagulante que tú quieres. O lo que les decía también, hay fármacos que se administran que se absorben en el mismo sitio. Entonces, si el paciente no tiene una superficie de absorción adecuada por ciertas patologías o por una superficie de absorción disminuida, pues va a haber un fármaco que se absorbe ahí y otro fármaco que no se va a absorber, ¿ok? También hablábamos de que había fármacos que impedían la excreción de otros fármacos y eso tiene que ver va muy relacionado con el metabolismo. ¿Ok? Entonces, obviamente todo esto son alteraciones en la farmacocinética y eso es muy importante que ustedes se los aprendan. Algo que ustedes deben de investigar siempre de los fármacos que vean, mecanismo de acción, farmacocinética, interacciones, efectos adversos y contraindicaciones y las dosis. Eso siempre es lo que deben investigar de cada fármaco. Mecanismo de acción, dosis, farmacocinética, interacciones medicamentosas, contraindicaciones y efectos adversos. Eso es algo que ustedes deben de manejar sí o sí de la gran mayoría de los fármacos o por lo menos de los más comunes, porque ustedes van a saber, ok, entonces puedo combinar, ok, entonces mi paciente va a tomar carbamazepina y warfarina, ok, pues los voy a espaciar o voy a cambiarle el anticonvulsivante por otro que no tenga acción sobre el citocromo que metaboliza la warfarina. Ok, entonces voy a cambiar de anticoagulante, ¿ok? Esas son las pautas que nos permiten también centrar una terapéutica en los pacientes y que es muy importante que ustedes lo conozcan. Ahora, interacciones nutrimentales, lo que les decía, puede ser que los alimentos pueden causar tanto alteración en la farmacodinámica o en la farmacocinética de un fármaco, específicamente más en la farmacocinética. Específicamente en el proceso farmacocinético, los rubros que se ven más afectados en la absorción y la biotransformación, lo que les decía, la levotiroxina. La levotiroxina no se puede administrar con alimentos. La levotiroxina en los pacientes con hipotiroidismo lo primero que deben de hacer en las mañanitas es tomar su levo, esperar de media hora a una hora para poder desayunar. ¿Por qué? Porque los alimentos disminuyen la absorción de la hormona.
¿ok? Hablábamos de la biotransformación cuando vimos biotransformación de los fármacos. El jugo de toronja inhibe al CYP3A4 y les dije, el CYP3A4 es el principal pigmento de citocromo que metaboliza la gran mayoría de los fármacos. Entonces, si el jugo de toronja inhibe a este CYP, pues los fármacos no se van a poder inactivar, van a seguir en circulación y no se van a poder eliminar. Si no se inactivan y el paciente sigue tomando dosis del mismo fármaco, lo puede llevar a generar efectos adversos por la concentración tan alta del fármaco, ¿ok? Y cuestiones así que son importantes. Lo que les decía, lo que también alguien preguntó del alcohol, ¿por qué el alcohol no se mezcla con muchos fármacos? ¿Por qué? Porque puede potenciar o disminuir su efecto o también puede impedir su absorción, ¿no? Esto lo hemos estado manejando todas las clases, ¿ok? Entonces, en la plataforma les puse allí unos, pues son ¿cómo se llama? Como sí, pues dos tipos de artículos que hablan sobre los medicamentos y las interacciones alimentarias. Y eso sí es muy importante que ustedes lo revisen. Específicamente les puse una de LIMS y son el cuadro básico de medicamentos. Por ejemplo, vamos a ver el captopril, que hemos estado hablando, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, por ejemplo, ahí vienen las recomendaciones, dice, los alimentos en general disminuyen la absorción del captopril, ¿ok? Aquí estos fármacos incrementan las concentraciones de potasio sódico. O aquí también da recomendaciones, por ejemplo, el captopril o los inhibidores de la IECA, perdón, los inhibidores de la ICA, es tomar el fármaco 2 horas antes o 2 horas después de los alimentos, limitar sustitutos de sal, limitar alimentos ricos en potasio como jitomate, aguacate, coles, alcachofa, porque en sí el captopril aumenta los niveles de potasio, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo revisen y esto también les da pauta de decir al paciente, pues tómeselo con un vasito de leche o no, o tómeselo en ayunas o 2 horas antes o 2 horas después, porque es por eso que también los pacientes dicen, es que yo fui con ese doctor y ni me hizo nada. Pues a lo mejor no fue ni tu culpa, a lo mejor tuviste el tratamiento bien, solamente que no le indicaste que ese medicamento o no se puede tomar con alimentos y eso disminuye la absorción y por lo tanto el efecto terapéutico, ¿no? Lo que les decía, el sulfato ferroso en los pacientes con anemia por deficiencia de hierro, lo que les decía, el sulfato ferroso tomado tiende a ser muy irritativo, causa náuseas, vómito y los pacientes no lo quieren tomar por lo mismo, porque se siente feo. Y muchos doctores les dicen, pues tómatelo con los alimentos, tómatelo con un vaso de leche. Lo único que están haciendo es disminuir la absorción del sulfato ferroso. Entonces, tu paciente ya lleva 3 meses con sulfato ferroso, tomándolo todos los 3 días y le tomas su bioquímica, perdón, su biometría hemática y ves que sigue anémico. Y dices, caray, pues ¿cómo? Sí, lo estoy suplementando. Pues sí, pero lo estoy suplementando mal, ¿no? Porque el sulfato ferroso se absorbe solito, sin alimentos, ¿ok? Porque los alimentos disminuyen su absorción. Entonces, tú le estás diciendo que se lo tome con leche o que se lo tome con los alimentos, pues obviamente los alimentos están bloqueando su absorción y pues, ¿cómo quieres que el paciente recupere sus depósitos de hierro y ese hierro sea importante para la formación de la hemoglobina? Que la hemoglobina es la proteína clave del eritrocito, ¿sí? ¿Queda o no queda, doctoras? Porque es Sí, importante conocer. Entonces, las Sí, interacciones, mande dos. digo que sí. Ok. Las interacciones fármacos, siempre los libros se las van a ver. Siempre viene mecanismo de acción, farmacocinética, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, interacción y medicamentos. La gran mayoría lo tiene. Y si no, una recomendación que yo les doy es, a veces si los libros no lo tienen, búsquense el PLM, pónganle diclofenaco PLM, así en el Google. O en la BD, en Access Medicine está el Bamedecum, que es que lo escribió la Facultad de Medicina sobre los medicamentos. También eso es bueno para que ahora que ustedes ya vayan a ver los fármacos y de por vida, ustedes se vayan familiarizando.
O las aplicaciones en el teléfono que traen como el iDoctus y esas cosas, que pones el fármaco y te da la interacción. Obviamente sé que no nos vamos a aprender las interacciones de todos los fármacos y es válido traerlos en tu teléfono, buscar interacciones PLM, y más esto se da en el paciente que es polifármaco, o sea, que tiene diabetes, que tiene tal y toma más de 3, si de 30 pastillas al día, obviamente no, ¿verdad? Pero que toma más de 10 pastillas al día, pues es importante siempre saber qué toma. Por eso siempre que ustedes tengan un paciente, hay que preguntarle, ¿a qué eres alérgico? Si es alérgico, cambiarle el fármaco. ¿Y qué toma? ¿Por qué? ¿Por qué qué toma? Pues para saber si el medicamento que está tomando no va a interferir con el medicamento que yo le voy a indicar. Y si es así, podemos, no sé, cambiar de fármaco o espaciar las tomas, ¿ok? Decirle, bueno, este se lo va a tomar primero, va a esperar media hora y después se va a tomar este, ¿ok? Para, obviamente, tener los efectos terapéuticos adecuados. ¿Dudas, preguntas? Pues ya por último vamos a hablar de la farmacometría. Dios mío, ya casi me eché una hora hablando de interacciones medicamentosas. Yo pensé que íbamos a irnos más rápido, pero ya estamos acabando. La farmacometría, entonces, ¿qué dijimos que era la farmacometría? Bueno, la farmacometría, a ver, déjame ver si aquí viene la definición. Ajá. Vamos a ver que la farmacometría es otra rama de la farmacología que nos va a estudiar en términos cuantitativos la relación que existe entre la dosis de un fármaco administrada con el efecto, ¿ok? La farmacometría obviamente me va a permitir o me permite conocer qué tan seguro y qué tan efectivos son los fármacos. Y esto obviamente me permite hacer un uso racional de ellos. La farmacometría, entonces, que si nosotros estamos hablando del efecto dosis-respuesta, ¿no? Dosis-respuesta, no, el efecto dosis-respuesta es muy redundante, ¿no? Entonces, a ver, si la farmacometría me mide qué tan seguros son los fármacos, a qué dosis yo tengo un efecto terapéutico, la farmacometría es lo mismo que la posología. Que dicen, la farmacología es lo mismo que la posología. Les voy a volver a decir la definición de farmacometría. La farmacometría se encarga de estudiar en términos cuantitativos la relación entre la dosis administrada de un fármaco y su efecto, lo que permite evaluar y comparar la seguridad y efectividad de los fármacos haciendo un uso racional de los mismos. Pues no, sí. Oh, ¿por qué no, doctora? Pues yo digo que no, porque yo recuerdo que lo de la posología. Bueno, es que se supone que la de posología era como el estudio, pero en cuestión de tiempo, pero supongo que pues sí, ¿no? La, Deben de contar el tiempo, ¿no? no, la posología es la determinación de la dosis que se debe de administrar de los medicamentos. Terapéuticamente. Ajá, terapéuticamente. Entonces, la posología, obviamente para establecer la posología, pues es necesario la farmacometría, pero posología y farmacometría no es lo mismo, ¿ok? La posología nos indica qué rangos yo tengo que utilizar del fármaco para tener una respuesta terapéutica. La farmacometría me ayuda a establecer esos rangos, pero también me estudia a qué dosis el fármaco deja de ser seguro. O sea, como tal, la posología me da la dosis que yo tengo que utilizar para obtener un efecto, ¿ok? Pero la farmacometría me va a decir, ok, a este rango no tiene respuesta, a este ya es una dosis segura, pero a esta dosis ya empiezas con dosis tóxica y a esta dosis es una dosis letal, ¿ok? Entonces la farmacometría me ayuda a establecer la seguridad de los fármacos para posteriormente darme qué dosis es segura y a esa dosis segura se le conoce como la posología, que es la cantidad adecuada del fármaco que yo debo indicar. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. Entonces,
La farmacometría va a estudiar lo que es la dosis, efecto. Dosis, efecto. Entonces, para yo poder hacer el estudio o estudiar la farmacometría, es importante tener, pues saber la cantidad que estoy administrando del fármaco y obviamente a esa cantidad de fármaco, qué magnitud estoy obteniendo. Entonces, voy a estudiar la dosis, efecto, ¿ok? Y aquí, esto se va a hacer a través de gráficas y voy a tener dos tipos de gráficas, las curvas dosis efecto graduales y las dosis efecto cuantales. Entonces vamos a empezar a desarrollar estos dos tipos de gráficas. Entonces, vamos a empezar, doctoras, con la curva dosis efecto gradual. Y vamos a ver que la curva dosis efecto gradual nos va a permitir analizar los tipos de interacciones entre el fármaco y el receptor, ¿ok? Aquí vamos a tener en cuenta que la farmacometría o las mediciones farmacométricas son pueden ser tanto en laboratorios, pero bueno, específicamente la dosis de efecto gradual, porque la cuantal se da en poblaciones, ¿ok? Pero aquí, tanto la curva dosis de efecto gradual o cuantal tienen fines como que científicos, o sea, que se hacen en el laboratorio, ¿ok? Que se utilizan cuando se están evaluando fármacos nuevos para ver qué tan seguros son y cuestiones de esto, ¿ok? Entonces, la curva dosis-efecto gradual se va a obtener utilizando o mediante la ayuda de un solo individuo o preparación biológica, ¿ok? Esa preparación biológica pueden ser órganos aislados o animales íntegros, o sea, órganos aislados de qué, o sea, tú estás en tu laboratorio, vas a desarrollar, no sé, estás desarrollando un nuevo fármaco. Entonces tienes literal un corte de tejido de corazón y sobre ese tejido vas a hacer las pruebas, ¿no? O bien tienes, por ejemplo, tus ratas de laboratorio y en esas ratas de laboratorio vas a estar experimentando y vas a estar viendo los efectos que están teniendo. O bien, pues en un individuo, vas a utilizar un individuo y vas a estar midiendo, vas a hacer estos estudios. Y obviamente esto lo vamos viendo en las fases clínicas en la innovación de los fármacos. Primero se empieza con tejidos, después se vaya con los animales y ya después se prueban en individuos y después se prueban en población. ¿Ok? Pero esto es importante. La curva dosis-efecto gradual se obtiene a través de un solo individuo. O sea, solamente se estudia una persona, un animal o un órgano. ¿Ok? Porque la curva dosis-efecto cuantal lo hace a nivel poblacional. O sea, haces grupos de estudio en la cuantal y haces grupos de estudios con criterios de elección, tipo métodos, o sea, que tus criterios de inclusión, de exclusión y todo esto, y ya sobre eso en la cuantal le metes tanto y tanto y observa la respuesta, pero ahorita vamos a ver la cuantal, nos empezamos sobre la gradual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto apréndanse. El principal objetivo de la gradual es analizar los tipos de interacciones entre el fármaco y el receptor, ¿ok? Y es a partir de un individuo solo o solo un individuo, ¿ok? Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Ah, bueno, pues esto se hace de la siguiente manera. Yo voy a administrar un fármaco y no sé, yo estoy estudiando un fármaco nuevo, ¿ok? Y aquí lo que yo voy a hacer, puede ser que esté evaluando un solo fármaco o varios fármacos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que yo voy a estar administrando dosis crecientes del fármaco. O sea, voy a iniciar con una dosis mínima y no sé, en cierto periodo de tiempo yo voy no sé, a lo mejor yo inicio con la dosis mínima, pero cada una hora yo voy a estar agregándole 0,5 gramos más a la dosis inicial. Entonces voy a ir aumentando dosis crecientes del fármaco o de los fármacos en estudio, ¿ok? Obviamente, conforme yo voy aumentando las dosis, las respuestas van a ir aumentando, pues porque yo estoy aumentando la dosis. Pero va a llegar un punto, doctores que van a ver el video, que por más que yo aumente la dosis, la respuesta ya no va a aumentar más, ¿ok? ¿Y por qué ya no va a aumentar más? Ah, bueno, a este punto en el cual la respuesta ya no aumenta más,
se dice que el fármaco ha alcanzado el efecto máximo, o que se le conoce como Emax. Y este Emax o efecto máximo hace referencia a que al momento que yo administro fármaco, y yo ya no sigo observando cambios, o sea, yo ya no sigo observando que el efecto aumente, es porque la saturabilidad de los receptores llegó al 100%. O sea que todos los receptores que había para ese fármaco ya se ocuparon y por lo tanto, aunque yo esté mete y meta y meta y meta y meta y meta el fármaco, pues el fármaco va a decir, pues sí, o sea, ya me metiste, pero ¿a dónde carajo me voy a pegar si no hay un receptor para mí? ¿Ok? No hay una afinidad y o sea, ahí no hay receptores y pues no hay afinidad y especificidad tanto para el receptor como para el fármaco, ¿no? Porque ya no hay receptores, o sea, los receptores ya están saturados, se saturaron todos, o sea, todos están trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que esperar? Pues a que estos receptores se desaturen para que nuevamente permitan la unión de nuevas moléculas del fármaco y puedan seguir trabajando. Todo esto pues va muy relacionado con lo que hemos visto a lo largo de las clases. No sé si queda claro esto o no. Y en sí se supone que la curva que va formando es una hipérbole rectangular. Esa se supone que es la gráfica que va formando. Pero ahorita vamos a ver que aunque esa es la gráfica que muestra, se modifica y se hace una sigmoidea, porque la hipérbola rectangular no es fácil de estudiar. O sea, obviamente esto lo hace gente que se dedica a evaluar fármacos, los que están en la industria, los que están probando nuevos fármacos, ¿no? O sea, ¿ok? Pero una aplicación clínica que nosotros podemos ver es que en los pacientes normales es que llega un momento en el que el paciente, no sé, y venía con dolor de cabeza y al paciente se le quitó el dolor de cabeza. En ese momento tenemos el efecto máximo. Y ese efecto máximo se está dando porque los receptores se saturaron al 100%. ¿Ok? Entonces, todos están cumpliendo su efecto así bien cañón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que otra vez va descendiendo el efecto y otra vez ya le reduce el dolor de cabeza al paciente. ¿Ok? Pero mientras se va creando este efecto máximo, también hay un punto importante, que es la mitad del efecto máximo, que se le conoce como dosis efectiva 50. Y es la dosis con la cual se obtiene el 50% de la respuesta máxima. O sea, quiere decir que podríamos decir que si está al 50% de la respuesta máxima, quiere decir que todavía no todos los receptores están ocupados. Entonces, al no estar todos los receptores ocupados, ¿qué tiene que pasar? Pues, o sea, todavía hay chance de que los fármacos, las moléculas de los fármacos, se vayan uniendo y puedan permitir que esta curva llegue a su efecto máximo y pues tener el efecto terapéutico deseado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te sientes bien mal, así bien mal, te duele la garganta, ¿no? El doctor te da paracetamol con naproxeno. Te lo tomaste, ay, ni tragar saliva pues. Te tomaste la pastilla así como pudiste. Y ya después pasan, no sé, pasan 10 minutos y sientes que ya puedes tolerar, ¿no? Sientes que ya puedes tolerar. Y pasan 20 minutos más y ya, ya casi me siento casi curado, ya casi no me duele, ¿no? En ese momento, pues estamos a la mitad del efecto máximo, a la dosis efectiva 50, ¿ok? Y ya pasa una hora, ya puedo tragar saliva, ya me puedo comer mi caldito de pollo. Entonces, ya en ese momento tienes tu respuesta máxima, tu efecto máximo, Emax. No sé si se va entendiendo o no se va entendiendo. ¿Sí o no? Ok. Entonces, lo que les decía, la hipérbole rectangular como tal es la que se obtiene. Es como la gráfica que se obtiene de la curva dosis-respuesta gradual. ¿Ok? Sin embargo, no se utiliza o porque es de difícil manejo. ¿Ok?
no es complicada para obtener lo que es el efecto máximo, la dosis efectiva 50, ¿ok? Y obviamente esto dificulta el análisis estadístico. Entonces, lo que se hace es modificar la, la, la hipérbole rectangular por, por una gráfica semilogarítmica, o sea, una sigmoidea, ¿ok? Entonces, esa es pregunta de examen. ¿Cómo se representa a la curva dosis efecto gradual? A la curva dosis efecto gradual se representa con una curva semilogarítmica o en forma de S sigmoidea, ¿ok? Que se presenta como una recta entre el intervalo entre 20 y 80 del efecto del fármaco. O sea, más o menos como de por aquí a por acá, vamos a tener que la gráfica se va a comportar como una recta. Esto ya hay como programas estadísticos que lo hacen. Entonces, no me digan, ay, doctor, ¿cuáles son los pasos para hacer una hipérbola rectangular a una sigmoidea? Porque no me lo sé. O sea, son cálculos matemáticos que esto requiere y pues, a nosotros no nos importa, la verdad. Bueno, hablando como clínicos, pues no nos importa mucho, ¿ok? Entonces, hoy ya ahí está, hay programas que metes las informaciones y te grafican las cosas, entonces no nos vamos a complicar con eso, ¿ok? Y vamos a ver por qué es importante tener esa gráfica sigmoidea, porque esa gráfica sigmoidea me va a permitir medir ciertas características, me permite obtener la curva dosis efecto, la curva dosis respuesta o dosis efecto gradual, efecto o efecto respuesta, pues es lo mismo, ¿no? Dosis efecto o dosis respuesta. Gradual me va a permitir a través de la gráfica sigmoidea medir estos parámetros. La potencia, la pendiente que hace referencia al mecanismo de acción, la eficacia máxima y la variación individual, ¿ok? Entonces, hablando pues de potencia, pues obviamente, de aquí hablando de potencia, pues me denota pues qué tan capaz es un fármaco para producir mayor efecto a dosis más bajas. Es otra cosa que quiero que se queden con esto en la cabeza. Para que nosotros digamos que un fármaco es potente, no es aquel el que te quita rápido el dolor. Para que, hablando en términos farmacométricos, un fármaco potente va a ser aquel que con la mínima dosis te va a generar un efecto terapéutico. O sea, es el fármaco que a mínima dosis, a la dosis más mínima, te va a producir el efecto que estás buscando. O sea, el hecho de que digas, no, repotente porque me fregué 5 pastillas, pues entonces no es tan potente, porque tuviste que aumentar las dosis mínimas para que tuviera un efecto. Entonces, la potencia o un fármaco se dice que es más potente entre más utilice la dosis mínima, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mmm, aquí hablando de la potencia, vamos a poner un ejemplo, la acetilcolina y la propionilcolina. Ambos son sustancias que van a estimular la actividad contráctil en el intestino, en el músculo liso del intestino, ¿ok? Aquí lo que hacen es que estimulan la contractibilidad, pero hablando de la acetilcolina tiene ¿cómo se llama? O obtiene una dosis, perdón, una dosis efectiva, tiene una dosis efectiva 50 de 0.15 o 0.15 microgramos mililitro, mientras que la propinilcolina tiene una dosis efectiva de 1 de un microgramo mililitro. Entonces, viendo esto, doctoras, ¿quién es más potente? ¿La acetilcolina o la propinilcolina? Acetilcolina.
la acetilcolina, justamente porque tiene una dosis efectiva 50 de 0,15 microgramos. O sea, quiere decir que para obtener la mitad de su efecto, que es la dosis efectiva 50, la acetilcolina necesita 0,15 microgramos sobre mililitro, mientras que la propinilcolina, para obtener el efecto o la mitad del efecto o la mitad del efecto máximo, tiene que utilizar o se tienen que requerir un microgramo sobre mililitro. Entonces podemos decir que la acetilcolina es más potente para producir contracción a nivel del músculo liso, ¿ok? Entonces, hablando, eso es hablando de la potencia, ¿ok? Y la potencia obviamente la puedo medir bajo el espacio. No quiero decir el área bajo la curva, porque realmente no hace una curva, pero sí es en el espacio que se produce entre pues como ese sigmoidea que está haciendo. Aquí dice potencia, o sea, qué tan potente es. Y la pendiente, yo les dije aproximadamente dentro del 20 al 80, al nivel 80, lo que les puse acá, entre el 20 y el 80% va a comportarse como una recta. Y esta recta lo que mide es la pendiente, y esto quiere decir que nos está midiendo el mecanismo de acción. Y esta pendiente no hace más que eh, va a representar la graduación del efecto del fármaco entre la dosis mínima y la dosis máxima. O sea, aquí va diciendo cómo va subiendo las dosis, o sea, cómo van subiendo las dosis de tener una dosis mínima a tener una dosis máxima, cómo van teniendo esta acción, ¿ok? Cómo el efecto va aumentando en relación a una dosis mínima y una dosis máxima, ¿ok? ¿En qué me puede o en qué yo puedo traducir esto en la práctica clínica? Ok. Entre un fármaco, si yo me encuentro un fármaco que tiene mayor peligro a producir efectos tóxicos, yo puedo decir que este fármaco tiene una pendiente grande. ¿Ok? Fármacos con pendiente grande es sinónimo a que son de mayor peligro de producir efectos tóxicos que el dependiente pequeño. Si yo me encuentro un fármaco que casi no tiene efectos adversos, quiere decir que en su curva dosis-respuesta gradual, su pendiente es pequeña, ¿ok? Pero si yo me encuentro una pendiente prolongada, o cómo puedo saber que un fármaco tiene una pendiente prolongada? Porque tiende a presentar más efectos adversos, ¿ok? Entonces, al tender a presentar mayores efectos adversos, yo puedo decir que esa pendiente que está relacionada con la dosis mínima y con la dosis máxima y su efecto, pues es prolongada, entonces, por lo tanto, es de tener cuidado. Y ustedes van a leer que dicen, casi no se han descrito efectos adversos. Ah, ok, pues entonces quiere decir que ese fármaco en su estudio en su gráfica dosis-respuesta gradual, tuvo una pendiente muy pequeña. Pero van a ver que hay fármacos que tienen millones de efectos adversos y de efectos tóxicos. Y dices tú, ah, caray, entonces tú infieres que en su estudio farmacométrico arrojó en la gráfica respuesta dosis respuesta gradual, una pendiente extensa, ¿ok? Y otra cosa que también mide la pendiente, perdón, que mide esta gráfica es la eficacia máxima. Este, y esta eficacia máxima no hace más que me va a denotar la capacidad intrínseca que tiene un fármaco para producir un efecto, ¿ok? Este, Y esto específicamente está dado por los receptores, por la interacción entre los fármacos y los receptores, ¿ok? Porque va a haber, ustedes van a saber, y esto lo hemos venido platicando a lo largo del curso, que hay fármacos que se pueden unir a su receptor, pero puede ser que no desencadene una actividad intrínseca. ¿Se acuerdan que hablábamos de la actividad intrínseca? Entonces, como tal, no tiene una capacidad intrínseca para producir un efecto, o sea, no produce nada.
Entonces, a esos fármacos que no tienen la capacidad de producir un efecto deseado, un efecto terapéutico, se les conoce que tienen una eficacia de cero, ¿ok? Que no son capaces de desencadenar la respuesta terapéutica. Y obviamente un fármaco es más eficaz si se denota la actividad intrínseca, o sea, si tiene un buen ensamblaje con el receptor, con su receptor, forman un adecuado complejo receptor-fármaco, por lo tanto desencadena una actividad intrínseca del receptor y por lo tanto se activan vías de señalización que van a producir un efecto, ¿ok? Y esto también lo mide este tipo de gráficas. Y también la variación individual o la variabilidad. Y obviamente esto hace referencia a que los organismos pues no son iguales, ¿ok? Que aunque yo administro las mismas dosis de fármaco y la misma vía de administración y bajo las mismas condiciones, la respuesta no va a ser la misma entre todos, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, cualquiera de ustedes que tenga faringoamigdalitis, ¿no? Y yo también faringoamigdalitis, o sea, es el mismo contexto, ¿ok? Vamos a ver que vamos a tomar el mismo medicamento, amoxicilina con ácido clavulánico, bajo las mismas dosis. Pero puede ser que a lo mejor de todos los que estamos aquí, a lo mejor a mí no me haga efecto, ¿ok? Tal vez puede ser que a Monse inclusive le pueda desencadenar efectos adversos, ¿ok? Puede ser que a Mariana le quite no el dolor al 100%, ¿ok? Puede ser que a Fer de plano se lo quite, ¿no? Ya ven que tampoco le haga nada el fármaco. Entonces, la variabilidad o la variedad individual, pues obviamente está dada por la composición de cada sistema, de cada organismo. Tiene que ver con las respuestas genéticas, tiene que ver con el genoma, tiene que ver cómo interactúan los fármacos en cada organismo. Y es algo que nosotros ya no podemos, pues, como tal, controlar. Pero si vemos que los pacientes no tienen una reacción a dosis mínimas, pues le vamos aumentando, ¿no? Y ese es un ejemplo. Hay veces que la posología te dice iniciar a tal dosis como máximo tal. Entonces tú siempre inicias con la dosis mínima o agarras una dosis que no esté ni tan cerca del inicio ni tan cerca de la dosis máxima, ¿no? Entonces tú agarras a tu criterio médico, ok, no sé si la posología dice paracetamol de 500 miligramos a máximo 4 gramos día, yo digo, pues que el paciente, pues va, está bien, le voy a iniciar 500 miligramos cada 8 horas. Y al paciente dice, doctor, ¿sí que cree que el medicamento no me hace? Ok. Entonces, de eso se está presentando por la variabilidad o la variación individual. Entonces le voy a decir, ok, pues entonces tómate 700 miligramos, pero no sé, ahora cada 12 horas, ¿no? Ok, doctor, y ya. Esto nos permite conocer la variabilidad o la posología, también está instaurada bajo rangos. ¿Por qué? Porque obviamente se conoce a través de la farmacometría que hay variabilidad individual y que eso también puede alterar la respuesta que los organismos tengan hacia los tratamientos. Y también esto nos permite ajustar dosis y ajustar las veces de toma y el tiempo entre cada toma. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, Okay. Entonces, esto es dudas, preguntas, aclaraciones, reclamos. Ya casi acabo, ¿sí? Ya vamos a pasar a la última parte. Y por otro lado, voy a tener a la otra. Creo que, a ver, aquí viene. Vamos a hablar sobre la interpretación de la curva dosis-respuesta, teoría de la ocupación de los receptores. ¿Se acuerdan que hablamos de Ehrlich y de Gengley cuando les dije que obviamente todos los compuestos farmacológicos tenían que llegar a las células, que había un sitio especial para estas moléculas del fármaco? Ehrlich decía que las células tenían cadenas laterales en las cuales los fármacos llegaban y que después se conoció que estas cadenas laterales a las que Ehrlich mencionaba no eran más que los receptores farmacológicos. Eso se acuerdan que lo hablamos en farmacodinamia.
Ahora, vamos a hablar de Clark. Clark es otro, a ver, tengo que inventar. Sí, todo lo que estamos viendo es curva, dosis, efecto gradual, ¿ok? O curva, dosis, respuesta gradual, es lo mismo, ¿ok? Entonces, lo decía, la curva dosis respuesta gradual específicamente nos habla cómo es la interacción con los receptores. Entonces, Clark, que fue un farmacólogo inglés, dijo, a ver, ¿cómo es que cómo es que estos fármacos ocupan sus receptores? O sea, ¿cómo es posible que se unan, que crean un efecto farmacológico? Y decía, bueno, si la curva dosis-efecto gradual dice que el efecto máximo se da porque, o sea, llega un punto en el que por más que tú metes y metes fármaco, van a tener una dosis máxima. ¿Cómo es posible esto, no? Esto es lo que se planteaba Clark. Entonces, Clark, pues a través de estudios, hace la teoría plantea ciertos postulados dentro de su teoría, la teoría de la ocupación de los receptores, pero dentro de esta teoría crea varios postulados, y dentro de estos postulados, pues hay tres importantes, ¿ok? Que lo primero dice que, obviamente, se produce un efecto máximo porque los receptores se han llenado al 100%, ¿ok? Pero Clark dice que esta unión a estos receptores es reversible. O sea que la unión receptor-fármaco es reversible en la mayoría de los casos, porque también hablábamos que puede llevarse a cabo que sea de manera irreversible. Y le dije un ejemplo, aunque la mayoría de los fármacos se unen de manera reversible, la verdad, son muy poquitos los que se unen de manera irreversible. Un ejemplo de eso son los inhibidores de la bomba de protones, que ellos sí se unen de manera irreversible a la bomba de protones, ¿ok? Entonces, Clark dice, la unión de los fármacos principalmente es de forma reversible. ¿Por qué? Porque se unen a través de enlaces débiles, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Entonces, se unen y tienen la capacidad de desunirse una vez que cumplen su efecto, ¿no? Yo les decía, aunque tú le metas fármaco, los receptores están al tope. Cuando la molécula del fármaco que está unida al receptor deje de generar su respuesta, se va a liberar y por lo tanto va a dejar libre el sitio activo para que otra molécula de fármaco llegue y sigan manteniendo la respuesta farmacológica. ¿Ok? Ahora, Clark también propone esto, o sea, ¿cómo es posible que aunque yo meta fármaco, pues se mantiene, o sea, ya va a llegar un momento en el que no hay más respuesta? Ah, ok, porque dice Clark que, entonces Clark propone, entonces, existe una relación entre el número de receptores ocupados y el efecto farmacológico. O sea, en pocas palabras, Clark dice, hay cierto número de receptores para cada fármaco, ¿ok? Entonces, una vez que está ocupado una vez que se ocupan todos los receptores, pues tengo un efecto máximo. Cuando yo tengo ocupado el 50% de los receptores, tengo una dosis efectiva 50, ¿ok? Esto lo va viendo pues a través de estos experimentos que van haciendo, ¿ok? Y Clark dice en su tercer postulado, la respuesta máxima aparece cuando todos los receptores están saturados. ¿Ok? Esto son lo que Clark propone, la teoría de la ocupación de los receptores. Y dice Clark, en total, su teoría se resume en la magnitud de la respuesta es directamente proporcional al grado de ocupación de los receptores por las moléculas del fármaco. ¿Ok? ¿Queda claro o no queda claro? Ahora, vamos a pasar a hablar. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de tipos de agonistas y de antagonistas, ¿ok? El punto 2. Puedo explicar el punto 2. Dice que existe una relación entre el número de receptores ocupados y el número de efectos farmacológicos. O sea, Clark dice, ok, el efecto va muy relacionado el efecto de los fármacos va relacionado con el número de receptores que hay en un tejido o en un órgano para ese fármaco, ¿ok? O sea, él dice,
Si se obtiene una respuesta máxima, un efecto máximo al 100%, quiere decir que la cantidad de receptores que hay para ese fármaco, no sé, con 100, los 100 receptores ya se llenaron. Por lo tanto, el efecto depende de qué tanta disponibilidad haya de los receptores. Obviamente, entre más ocupados estén los receptores, más cerca estamos del efecto farmacológico al 100%. Entre menos receptores farmacológicos tengamos, ¿cómo se llama? Ocupados, más lejos estamos del efecto farmacológico. No sé si queda o no queda. O sea, va en relación a que hay números o que hay una cantidad específica de receptores para esperma. Una vez que se saturan esos, ya se produjo el efecto máximo. Y conforme se van saturando esos receptores, pues es conforme va aumentando el efecto. Y es a lo que los pacientes te refieren. No, doctor, ya me voy sintiendo mejor, ya voy sintiendo mejoría, ¿ok? O por ejemplo, hay pacientes que llegan, no sé, no sé. Llega un paciente a tu consulta así por dolor cañón, no sé, ya me acuerdo, una lumbalgia. La lumbalgia puede ser, es irritación de lo que es el tracto del nervio ciático, entonces puede iniciar desde la espalda baja hasta literal la región poplítea o puede llegar hasta el talón. Y eso puede ser una urgencia. El dolor, no, espero nunca les haya dolido a la ciática, pero es horrible. Esos dolores son horribles. Los horribles de origen neuropático son horribles, o sea, horribles, son unos dolores como quemantes, incapacitantes, debilitantes, son horribles. Entonces, específicamente, los pacientes que lo presentan son los pacientes que tienen hernia de disco, porque la hernia de disco puede llevar a irritación. O también pacientes que tienen procesos inflamatorios en las articulaciones o en los sitios facetarios de la columna, pues producen una inflamación y generan irritación a los nervios. Entonces son dolores horribles. O también pacientes que tienen, ya lo van a ver, este, entre las vértebras hay forámenes, ¿ok? Entonces, también el estrechamiento o el canal estrecho puede llevar obviamente a disminución del espacio y obviamente como las estructuras óseas se comprimen más de lo normal, pueden estar irritando el nervio y pueden obviamente causar dolor. Los pacientes pueden llegar con un dolor y son dolores debilitantes que pueden llegar inclusive a la sala de urgencia, ¿no? Entonces, obviamente, no los vas a manejar con paracetamol, ¿verdad? Porque ni les va a hacer. A veces hay que darles neuromoduladores, inclusive hay que pasarles Fenta, Tramadol, buprenorfina, o hay que pasarles sedantes como, por ejemplo, midazolam, diazepam en infusión, ¿no? O sea, a goteo, intravenoso. Entonces, ahí está tu paciente, llegó por un dolor así, le pusiste tantita bupre y y tantito, o le pusiste tramadol y una benzodiazepina, midazolam. Entonces, ahí está tu paciente, ya le pasaron 15 minutos desde que llegó, desde que iniciaste la farmacoterapéutica o la terapia con estos fármacos y le preguntas, ¿cómo va su dolor? Ya, doctor, ya se me está pasando, ya mire, ya dejé de llorar, pero todavía no puedo caminar, ¿ok? Y ya después pasa media hora, ¿cómo estamos? Ya, doctor, ya no me duele, ya pasó, ¿ok? Entonces, esto lo vamos viendo así, conforme el tiempo va pasando. Entonces, eso es como lo podemos ver en la clínica, ¿ok? Y obviamente se va logrando porque los fármacos están creando su mecanismo de acción, pero también están ocupando los receptores y cuando el paciente siente la analgesia completamente, pues los receptores están ocupados al 100%. ¿Ok? Ahora, voy a hablar de agonistas duales y agonistas parciales. Ya vimos que había agonistas competitivos, no competitivos, pero también hay agonistas duales o parciales, que son fármacos dotados de afinidad, pero que tienen baja actividad intrínseca, o sea, que no van a generar un cambio conformacional en los receptores, ¿ok? Y que muchas veces no van a ser capaces de generar una respuesta farmacológica y que se pueden comportar como agonistas o como antagonistas, ¿ok?
sea, no saben qué quiere, o sea, pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. Son como Barbie, son lo que quieran ser, ¿ok? Realmente no recuerdo un ejemplo de un agonista dual o parcial. Entonces no les puedo, realmente creo que no hay ningún fármaco que se comporte como de esa manera. Pero la literatura sí a ver, déjenme checar, sí lo muestra. Competitivo, tipo de afinidad, ahora, antagonismo, ok. Pero sí hay diferentes tipos de antagonismo y eso es importante que los veamos. Vimos el antagonismo farmacológico competitivo y no competitivo, ¿no? Competitivo van a luchar por el sitio de acción, no competitivo se va a unir a otro sitio, lo que puede formar el sitio de acción y que no llegue, que una vez que llegue la sustancia endógena o la sustancia que va a actuar ahí, pues ya no se puede unir a su sitio activo porque pues se pudo haber deformado, ¿no? O simple y sencillamente inhibe la actividad. Pero también tenemos antagonismos de tipo fisiológico. Y, por ejemplo, el antagonismo de tipo fisiológico se da cuando dos agonistas y fármacos que actúan sobre receptores diferentes, pero se encuentran en la misma estructura, se contrarrestan mutuamente debido a que tienen acciones opuestas con mecanismo de acción diferente. ¿Cómo así? Sí, le voy a poner el ejemplo. Este ejemplo se adecua mucho para, para esto. En el choque anafiláctico, lo que les decía, el choque anafiláctico, el paciente es sensibilizado por un antígeno, ese antígeno crea anticuerpos, ¿ok? Y puede ser que un paciente no presente choque anafiláctico la primera vez, ¿no? Porque para que eso pase, primero el paciente tiene que sensibilizarse, o sea, un paciente que genera un choque anafiláctico no es de la noche a la mañana, sino que tuvo que tener exposiciones previas en mayor o menor medida al antígeno, ¿no? Entonces, interactúa con el antígeno y ok, a lo mejor la primera vez nada más le dio urticaria y picazón en la vía, aquí en la garganta, ¿no? Y ya, y con eso a lo mejor tuvo para sensibilizarse. Y esa vez el paciente nada más le tomó su loratadina y ya, fin. Y el paciente, por error, no se es alérgico al durazno, y por error, la primera vez que probó el durazno le hizo eso, ¿no? Y la segunda vez, y ahora sí, la segunda vez dijo, pues de todos modos sabe re bueno, ahorita nada más, al fin que nada más me saca ronchas y nada más me pica aquí, se vuelve a echar el durazno y ahora sí desencadena choque anafiláctico. Entonces, los basófilos y los eosinófilos que tienen gránulos se van a desgranular, van a liberar la histamina. La histamina es el principal mediador del choque anafiláctico. Entonces, la histamina se va a unir a los receptores de histamina H1 a nivel del músculo bronquial. Obviamente también va a activar la hipersecreción bronquial, va a activar también que los pacientes tengan broncoconstricción de la vía aérea y también obviamente se va a sumar que va a activar acetilcolina y otras miles de cosas más, ¿ok? También se va a sumar a que la histamina a nivel de la vasculatura va a producir vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación es la culpable de que el paciente esté hipotenso. O sea, el paciente viene de que no puede respirar porque se le cerró la vía aérea por la histamina. Trae secreciones en el pulmón por la histamina. Trae, a lo mejor, viene todo con ronchas por la histamina, ¿ok? La histamina a nivel de la piel hace eso. Viene porque hay extravasación de líquido, ¿no? Y trae sus abones como ronchas, porque hay extravasación de los vasos. Viene el paciente hipotenso porque se chocó por la acción de la histamina, causó la vasodilatación y viene hipotenso. Pero viene taquicárdico porque obviamente un efecto fisiológico es la taquicardia para contrarrestar pues la hipotensión que está viendo, ¿no? Porque al haber hipotensión hay hipoperfusión. El estado de choque es un estado de hipoperfusión, entonces el corazón trata de bombear más sangre porque dice, los tejidos están empezando a sufrir. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de una sustancia, o sea, lo que está pasando.
Pero después de que nosotros, el paciente llega a nuestros, ¿cómo se llama? Este, a nuestro medio hospitalario, nos hablan de la central de ambulancia. Preparen la sala de choque porque lleva un paciente en shock anafiláctico, ¿no? Bueno, esto es muy superfluo porque se supone que si la ambulancia te encuentra un paciente así, tendrían que ellos a pasarle la adrenalina y no esperar a que llegue al medio hospitalario, ¿no? Pero haz de cuenta que la gracia de Dios es tan grande que ese paciente sigue vivo, ¿no? Y que va a llegar al hospital y te habla como en Grey's Anatomy que tienen sus radios, ¿no? Y te dicen, paciente va a llegar a choque, ya, ¿no? Tú lo estás esperando. O sea, sí pasa, en los hospitales a veces sí pasa. O sea, se vocea de que va a llegar un paciente tal y ya todos se preparan, ¿no? Entonces tú ya cargaste tu epinefrina y entonces llega tu paciente y obviamente, ¿no? Lo primero, el ABCD de las urgencias. A de vía aérea, o sea, de ver qué tan permeable es la vía aérea. B de si respira o no respira, de asegurar la vía aérea. C de circulación, cómo está el circulación. La D y la E, pues ya son otras, otros parámetros, pero son como el ABC, ¿no? Lo más importante. Entonces ya a tu paciente le pones oxígeno si es que lo requiere, si está saturando muy bajo, o si no, pues obviamente le vas a poner oxígeno y vas a darle su manejo, lo vas a monitorear hemodinámicamente, vas a ver que está hipotenso y luego indica la epinefrina, ¿no? Y la epinefrina va a actuar en los receptores adrenérgicos. Obviamente, los receptores adrenérgicos están en el mismo sitio que los receptores de histamina, ¿ok? La histamina, ya hablamos que estaba a nivel de la vasculatura, que causó vasodilatación, a nivel del músculo lisobronquial produce la hipersecreción y la contracción del músculo, ¿ok? Entonces, al momento que tú administras la adrenalina se puede unir a sus receptores que tienen la misma distribución que los de histamina. A nivel, eso lo vimos ayer, a nivel del vaso están los receptores alfa 1 de histamina. A nivel de histamina no, de adrenalina, ¿ok? Alfa 1 de adrenalina. A nivel de la musculatura están los receptores beta adrenérgicos o los beta 2 adrenérgicos, ¿ok? O los receptores beta 2 de adrenalina. Entonces ahí está tu pacientito. Tú llegas, le indicas y la adrenalina, según ir a sus receptores, a nivel de la vasculatura va a causar vasoconstricción, a nivel de la vía aérea va a causar broncodilatación. Lo que está haciendo la adrenalina es antagonizar de manera fisiológica la acción de la histamina. Son dos agonistas, o sea, porque los dos tienen los agonistas, ¿por qué? Porque histamina y adrenalina son hormonas endógenas, ¿ok? Y tienen efectos agonistas, porque acuérdense que dijimos que los agonistas que hacían imitaban las acciones de las sustancias endógenas. En este caso estamos administrando adrenalina exógena, pero al final de cuentas es una hormona, ¿ok? Entonces, una catecolamina. Entonces, son dos agonistas y fármacos que actúan sobre receptores diferentes, histamina sobre H1, adrenalina sobre receptores alfa 1 y receptores beta 2, ¿ok? En la misma estructura, ya vimos que ambos están en el mismo lugar, pero que se contrarrestan mutuamente porque tienen acciones opuestas. O sea, tienen reacciones opuestas, acciones opuestas y por lo tanto es que el paciente sale del choque. O sea, porque la adrenalina viene a la histamina, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Está la canción de ya llegó la potra, la caballota. Pues así le dice la adrenalina a la histamina. O sea, la quita y le dice, vámonos de aquí. ¿Ok? ¿Queda claro el ejemplo del antagonismo fisiológico? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y tenemos otro tipo de antagonismo, que es el antagonismo químico. Y este se da cuando dos compuestos reaccionan químicamente, un agonista y un antagonista, originando un compuesto inactivo o menos tóxico. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿cuántos conocen la leche de magnesia? O sea, pues sí, la leche de magnesia que
¿cómo le llaman? Que no recuerdo el nombre comercial, pero los pacientes lo toman para las agruras, ¿ok? O también la leche de aluminio o el hidróxido de aluminio, ¿ok? O que son leches, pues parecen leches, pero pues realmente no es leche, ¿no? Son medicamentos, son anti, anti, son antiácidos, ¿ok? El plus gel y todo eso son antiácidos. Entonces, obviamente, al momento que estos antiácidos llegan a un medio ácido, como es el caso del estómago, se crean ciertas reacciones y dentro de esas reacciones, a grandes rasgos, lo que se produce es liberar agua y liberar bicarbonato. Entonces, al liberar agua y al liberar bicarbonato a través de reacciones químicas, pues obviamente se antagoniza el efecto ¿cómo se llama? Del ácido, ¿no? En este caso el ácido o el pH ácido sería un agonista, el antagonista sería la leche de magnesio, que al interactuar por reacciones químicas se produce liberación de agua y bicarbonato y por lo tanto se pone un stand-by a lo que es la acidez gástrica, pero por procesos químicos, ¿ok? Que están ahí. Y tenemos otro tipo de antagonismo que es bioquímico. Y aquí se considera que un fármaco va a ser antagonista bioquímico cuando disminuye la cantidad de otro fármaco en su sitio de acción, ya sea aumentando su biotransformación o su excreción, o que se oponga a su transporte o que se oponga a que este fármaco llegue a su sitio de acción. ¿Ok? Y por ejemplo, un ejemplo de esto es el fenobarbital, o por ejemplo, lo que les mencionaba de la carbamazepina que inducía la activación de CYP2A9C, que era importante para el metabolismo de la warfarina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fenobarbital o los barbitúricos en general estimulan lo que son varias enzimas del citocromo P450, lo que obviamente puede afectar en otros fármacos, disminuyendo su cantidad, su llegada a su sitio de acción, su biotransformación o su excreción, ¿ok? Pero específicamente son por efectos bioquímicos, más que nada en los procesos farmacocinéticos. No sé si queda o no queda. Y bueno, vamos ahora a hablar de la dosis respuesta cuantal. La dosis respuesta cuantal va a tener más importancia, yo le decía, la gradual es más como para individuos, ¿ok? Esa tiene más, pues clínicamente yo la puedo ver en mi consultorio, si el paciente se va sintiendo mejoría, llega un momento en el que se alivia, pues es porque los receptores se van uniendo y todo eso. Pero la curva dosis respuesta cuantal es más utilizada en la experimentación de nuevos fármacos, ¿ok? Y obviamente aquí va a cambiar muchísimo a comparación de la gradual. En la gradual dijimos, se van aumentando dosis, dosis, dosis hasta que llega un momento en el que ya no se obtiene más efecto. Aquí sí, esta es conocida como la respuesta del todo nada. Aquí no va a ir, allá decíamos, sí, ya va pasando el dolor, doctor. Aquí en la respuesta, en la curva dosis respuesta cuantal, se le conoce también como respuesta del todo o el nada. Es pregunta de examen. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la curva dosis respuesta cuantal? Como la respuesta del todo o del nada. ¿Ok? Y gracias a esta curva dosis respuesta gradual, perdón, cuantal, es posible evaluar el efecto terapéutico, o sea, a qué dosis yo empiezo a tener un efecto terapéutico sin producir efectos colaterales, ¿ok? Pero también me sirve para decir a qué efecto yo puedo empezar a mostrar efectos tóxicos o a qué dosis yo puedo provocarle la muerte a mi paciente. ¿Ok? Entonces, la curva dosis respuesta cuantal también es importante para sentar las bases de la toxicología. Entonces, la farmacometría va a ser base también para la posología y para la toxicología. ¿Ok? Entonces, la curva dosis respuesta cuantal
es como más de experimentación, ¿no? Y yo estoy creando un fármaco nuevo, me importa saber a qué dosis o qué dosis es la adecuada para que el paciente tenga un efecto terapéutico. ¿A qué dosis? Ah, pero sin que el paciente presente efectos controlaterales. ¿A qué dosis el paciente va a empezar a, no sé, a sentir náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ¿ok? Que son los efectos colaterales. ¿O a qué dosis el paciente ya se te intoxicó, o sea, ya le causaste daño hepático, ¿ok? ¿O a qué dosis el paciente ya tiene disminución de la función renal? ¿O a qué dosis el paciente se te fue? ¿Ok? Por eso se sabe que si se superan más de 4 gramos de paracetamol al día, superando esas dosis, esas son ya dosis tóxicas. Dosis tóxicas que si van aumentando pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Ok? Ahora, aquí es esta respuesta, solamente hay dos respuestas en en la curva dosis respuesta cuántica. ¿Ocurre o no ocurre? Todo o nada. Aquí no es medio se le quitó, aquí es se le quitó o no se le quitó. ¿Tuvo náusea? Sí o no. ¿Se murió? Sí o no. ¿Vivió o murió? ¿Ok? Aquí no es no medio va muerto, no, aquí es medio nada. Aquí es todo o nada. ¿Se quitó? Sí, no. ¿Vivió? Sí, no. ¿Se intoxicó? Sí, no. ¿Presentó náuseas? Sí, no. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a construirla? Vamos a construirla pues de la siguiente manera. Yo tengo que tener, esto va a sonar muy métodos de la investigación. Y vamos a ver que para poderla construir, pues yo tengo que tener una población homogénea, ¿no? O sea, con criterios de inclusión, con criterios de exclusión, si van a ser hombres, ¿ok? Especie, edad, género, bueno, más bien sexo, peso, cuáles son, tengan ciertas enfermedades, que no tengan esto, que tengan mutado el gen tal, ¿ok? Entonces, obviamente yo voy a hacer, pues, de acuerdo a lo que yo quiero evaluar, mi población, creo una población homogénea. Después de mi muestra, pues ya voy a generar grupos para evaluar las diferentes dosis del fármaco. Ah, ok, del total de participantes, voy a hacer 20 grupos de 10 personas, ¿ok? Entonces, a estos 20 grupos, en el grupo uno voy a aplicar, no sé, 10 miligramos. Al grupo 2 les voy a aplicar 30 miligramos y al grupo 3 60 y así progresivamente, ¿no? Y obviamente yo tengo que al inicio del estudio, pues determinar qué efecto es el que voy a buscar. Si va a ser el efecto terapéutico, a qué dosis empiezan las reacciones adversas. Si voy a evaluar reacciones adversas, ok, a qué dosis va a aparecer cefalea, a qué dosis va a aparecer, no sé, hipotensión, a qué dosis va a aparecer acúfenos, a qué dosis va a aparecer estreñimiento, a qué dosis puede producirse la hemorragia, a qué dosis puede presentarse la cefalea, ¿ok? O si voy a evaluar muerte, a qué dosis el paciente ya lo maté, ¿ok? Obviamente, para evaluar esto, para evaluar qué tan mortal, o a qué dosis es una dosis mortal, pues no lo vamos a hacer en pacientes, y tampoco efectos adversos así como tan feos los vamos a experimentar en humanos, sino, pues para eso existen también las ratas del laboratorio, ¿ok? Y pues obviamente yo tengo que ir graficando cómo van, este, cómo van, cómo van respondiendo las personas, ¿ok? Y obviamente a esto se grafica en forma de bueno, no es una campana de Gauss, realmente porque, bueno, sí es como la campana de Gauss, y en forma de histograma. Entonces, por ejemplo, vean, aquí estamos evaluando el efecto de la adrenalina, por ejemplo, que aumenta la frecuencia cardíaca a tal grado que el grupo de estudio muera, ¿no? O sea, ¿a qué dosis
la adrenalina aumenta tanto la frecuencia cardíaca que genera paro, ¿no? Porque también o sea, la adrenalina se utiliza en el paro cardiorrespiratorio para aumentar la contractilidad del corazón. Pero si yo aumento o doy adrenalina de más o dosis de más, voy a aumentar más la contracción y obviamente eso también puede llevar a la muerte, ¿no? Porque no está teniendo una contracción rítmica, ¿no? Entonces no permite el llenado adecuado y no hay adecuado flujo, eso también puede generar la muerte del paciente. Entonces, aquí vamos a utilizar perritos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver a qué dosis, no sé, por ejemplo, vamos a empezar a 7.7, ¿ok? ¿Cuántos perritos murieron porque aumentó la, la contractilidad del corazón? Pues uno, ¿ok? Ahora a los 10, ¿cuántos? Dos, ¿ok? Y a los 13, ¿cuántos? No, pues 6. Y a los 17 nanogramos, kilogramos, minuto, pues 10, ¿ok? Y a los 22, pues 12 perritos, ¿ok? Y a los 29, pues tanto, pero se dan cuenta que llega un momento en el que los pacientes van muriendo y pues obviamente van quedando menos y pues estos tratan de adaptarse, ¿no? Y también esto tiene que ver con la variabilidad individual, o sea, cómo el cuerpo reacciona ante el fármaco, las interacciones que esto se dan. Entonces, vamos a ver que de todos los perritos que se incluyeron en el estudio o en la población general, solamente uno aguantó la dosis de 83 a 108 nanogramos, kilogramo, minuto de adrenalina. Solamente uno, más bien, uno fue el que sobrevivió todas las otras cargas de dosis y llegando a la dosis máxima fue cuando ya se fue, ¿ok? Y si nos damos cuenta, pues la mayoría de los perritos murieron al administrar de 22 a 29 nanogramos por kilogramo minuto de adrenalina, ¿ok? Entonces aquí vamos midiendo, aquí como tal, por eso es una respuesta cuantitativa, porque va diciendo cuántos viven, cuántos mueren, cuántos se intoxican. O sea, esto es más cuantitativo. ¿Ok? Um, También otra cosa que se habla es que se permite o se procede a graficar de forma asigmoidea. ¿Ok? Porque de forma asigmoidea, o sea, que se convierte de campana a sigmoidea, ¿eh? No a sigmoidea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también nos permite tomar en cuenta el número de individuos que van a responder a cada dosis concreta y se expresa como porcentaje total de individuos estudiados, ¿ok? Y luego se presenta para cada una de las dosis y de todas las dosis inferiores. O sea, va sumando, o sea, a este le pusiste esta dosis y le vas sumando dosis, y le vas sumando dosis, y le vas sumando dosis, ¿ok? Entonces, eso te da una respuesta. Ahora, la mayor parte de las respuestas de la población tienden a concentrarse alrededor de un valor central, ¿ok? La medida o valor promedio, que es a mitad de la gráfica de campana, que se le conoce también como dosis efectiva 50, y que gracias a este valor promedio o dosis efectiva 50, me permite evaluar o dividir la campana en dos partes iguales, ¿ok? La mitad de la gráfica va a representar la dosis efectiva 50, siempre y cuando estamos evaluando una respuesta terapéutica, ¿ok? Pero cuando yo estoy evaluando la mortalidad con cierta dosis, pues obviamente el efecto esperado es la muerte y en vez de conocerle como dosis efectiva 50, se le va a conocer como dosis letal 50, ¿ok? Entonces, y esto también nos permite identificar que las personas sean hipersensibles o resistentes a los tratamientos, ¿ok? El que los pacientes reaccionen a bajas dosis nos hace decir que los pacientes son hipersensibles. No hipersensibles de hipersensibilidad inmunológica, ¿eh? Sino hipersensibles, o sea que
su organismo, su variedad, su composición como organismo, les permite responder de manera rápida a los medicamentos, ya sea benéfica, colateralmente o hablando de mortandad, ¿no? Hablando de que se pueden morir los pacientes. Entonces, un paciente responda a menor fármaco, se dice que es hipersensible. ¿Ok? Lo que les decía, hay pacientes que con las dosis mínimas los puedes tratar toda la vida, porque son hipersensibles. ¿Ok? Pero hay pacientes que aunque les dé la dosis mínima, los pacientes con dosis mínima no te van a tener efectos terapéuticos. Entonces casi hay que llegar a dosis máximas o a la dosis máxima. Y es cuando los pacientes empiezan a controlar. Entonces decimos que estos pacientes que responden a dosis mayores son resistentes a los medicamentos. No resistencia de que ya no les sirve, ¿ok? Porque eso es otra cuestión, ¿ok? Pero estamos hablando de términos de efectos, ¿ok? De los efectos. Entonces, si el paciente responde a la menor dosis posible, el paciente es hipersensible. Pero si el paciente responde a dosis máximas, el paciente es resistente, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Finalmente vamos a tener que los fármacos tienen que tener seguridad para que puedan salir, para que puedan ser administrados. Realmente, pues lo ideal sería que ningún fármaco causara efectos adversos, ¿no? Que todos los fármacos fueran amor y paz, pero pues realmente no es así, ¿no? O sea, la literatura dice que el fármaco idóneo sería el cual no tiene efectos adversos, el que con poquita dosis reacciona, que se distribuye bien por todos los tejidos, que tiene afinidad por su receptor de manera adecuada, que no compite por sitios de acción. O sea, pero esto realmente pues no pasa, ¿no? O sea, no hay fármacos ideales. La farmacología no es un mundo ideal. Entonces, pues hay que tratar de reducir lo menos posible los efectos adversos, porque al final de cuentas, nosotros estamos dando fármacos con el objetivo de mejorar el estado de salud del paciente, no perjudicarlo más de lo que ya está. Otra cosa que les quiero decir, menos medicamentos, entre menos medicamentos receten es mejor. Menos es más, ¿ok? Entre menos medicamentos den, está bien. No saturen a sus pacientes con medicamentos que no van a utilizarle o que les van a perjudicar más, ¿ok? Utilicen lo mínimo necesario. Muchos de ustedes, Dios mediante la vida les permita llegar a tener una especialidad médica. Muchos no van a lograr llegar a una especialidad, muchos no vamos a lograr, o no, nosotros sí. Dios mediante nos permite llegar a hacer una especialidad médica, pero muchos no van a llegar a una especialidad médica y no está mal quedarse como médicos generales. Que el mundo, que las personas nos han hecho creer que si eres médico general, pues, pobre de ti. No, realmente, si hubiera buenos médicos generales, buenos médicos de primer contacto, se evitarían muchas cosas de las cosas que se ven en el segundo y tercer nivel de atención. Se evitarían muchas cosas, pero muchas veces no sabemos ser médicos generales o creemos que el ser médico general solamente es una pauta para llegar a la especialidad, cuando realmente un médico general es un médico que debe de saber de todas las enfermedades y aunque no las va a tratar al 100%, sepa por lo menos un buen médico general hoy día se sabe que es el que sabe, a lo mejor no te va a tratar el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Pero por lo menos sabe qué estudio solicitar y con quién referirte. Y cuando llegues al segundo o tercer nivel de atención, tú llegues con una buena referencia, con unos buenos estudios para que el especialista diga, ah, qué magnífico el médico familiar, el médico general. Supo referir bien al paciente, supo qué laboratorios indicar, qué placas indicar o qué estudios indicar. A lo mejor no sabe manejar la patología, pero supo dar el primer abordaje, ¿ok? Y eso es muy importante porque luego van a ver cada cosa
Yo estoy en segundo y en tercer nivel de atención. En el tercer nivel de atención llegan pacientes sin estudios, sin expediente clínico y todo así como y luego. Al segundo nivel de atención llegan pacientes nada más con, paciente tal, tal, presenta tal y no te dan más. Sin estudios, sin iniciarles tratamiento, muchas patologías se les puede iniciar tratamiento desde el primer nivel de atención. O hay patologías que un médico general puede tratar en el centro de salud, en la unidad de medicina familiar, y llegan al segundo nivel. ¿Ok? Entonces, menos es más. ¿Ok? Entre menos utilicen mejor. Va a llegar el momento en el que Dios también quiera, no les permita llegar a trabajar en las farmacias de la esquina, porque esos también tienen un negocio chusto por allí. Te dicen, ok, tú recétale lo más que puedas y recétale complejo B y vitaminas y cuestiones así. Tú receta la mayoría de medicamentos que tenga para, obviamente, para que a mí como dueño de la farmacia me convenga, pero también a ti te convenga. Entonces, nunca pierdan sus principios de por qué están estudiando medicina. Sus pacientes en primera y menos es más. El paciente no necesita tanta cosa. Si tú estás seguro y tú hiciste una buena exploración y estás seguro que tu paciente no tiene una enfermedad bacteriana, no le des antibiótico. No todas las gripes, no todos los dolores de garganta requieren antibiótico, no todos. Y muchos se pasan recetando millones de antibióticos. Yo no sé por qué en el COVID daban antibióticos. Tres, un macrólido, ¿cómo se llama? Unas cefalosporinas, inclusive daban lincosamidas, tetraciclinas, unas cosas bárbaras que decías tú, pues este doctor es baboso, que no sabe que una bacteria, que un virus no es igual que una bacteria y que los antibióticos son para bacterias y que los virus no tienen las características de bacterias y que no reaccionan a ningún antimicrobiano. Y eso se vio y muy triste, ¿ok? Entonces, menos es más, ¿ok? Menos es más. Si tu paciente va por dolor de cabeza y no le encontraste fiebre, no le encontraste pústulas o exudado, no le des antibiótico, mándalo a su casa con paracetamol y analgésicos y ya. Y tal vez los pacientes están acostumbrados a que si no salen con una listota de medicamentos eres mal médico. Y no es cierto. Eso no quiere decir que eres mal médico, sino que le estás dando lo mínimo necesario para su enfermedad. Entonces, nos es importante evaluar la seguridad de los fármacos, ¿ok? Y esto lo hacemos a través del margen de seguridad o índice terapéutico de un fármaco, que al final de cuentas eso se evalúa a través pues, de todas las gráficas que hemos visto y obviamente para medir el margen de seguridad o el índice terapéutico se divide la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50 valores que salen de las curvas que hemos estado revisando anteriormente, que como tal no me importa que ustedes sepan sacarlo, porque obviamente si los fármacos se venden es porque los fármacos son seguros. Ustedes van a desarrollar medicamentos, se van a dirigir a la industria farmacéutica, ya ustedes después me enseñarán eso a mí, ¿no? Y también el factor cierto de seguridad. A factor cierto de seguridad nos referimos las medidas de seguridad de un fármaco son las que se basan en la relación entre la dosis de máxima eficacia terapéutica. Esta dosis de máxima eficacia terapéutica se conoce como la dosis efectiva 99 y el riesgo mínimo de toxicidad, que es la dosis letal 1. ¿Ok? Entonces, para sacar qué tan seguro es un fármaco también, qué tan cierto, qué qué tan factor cierto de seguridad es ese fármaco, yo divido dosis letal 1 entre dosis efectiva 99 y puedo medir la seguridad de los fármacos. Estas son dos medidas por las cuales puedo eh, evaluar seguridad de fármacos. Lo único que les pueden preguntar de aquí es qué parámetros puedo utilizar para medir o qué márgenes o cuáles son los parámetros para evaluar la seguridad de los fármacos, margen de seguridad o índice terapéutico y factor cierto de seguridad, que son como que los más utilizados para evaluar seguridad de fármacos. Y finalmente terminamos nuestra parte de farmacología general. Nos aventamos